Bienvenidos al Bibliófilo. El día de hoy les traigo el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1937. En esta obra nos va a presentar una reflexión que ya desde el inicio, con la dedicatoria, nos indica de qué trata. Pues va a aprovechar al protagonista para plantear las dudas filosóficas y religiosas que tiene. Se trata de Jean Varrois de Roger Martin Dugard. Acompáñenme a explorar estas reflexiones. Esta obra nos presenta una estructura bastante singular. Se pudiera decir que es una novela teatral, pues va a aprovechar los recursos del teatro para exponer el tema. Las reflexiones filosóficas que plantea son bastante profundas y son con respecto a la religiosidad. De alguna manera me recuerda a las obras de Nikos Kazantzakis, el existencialismo de Søren Kierkegaard o incluso las preocupaciones que veíamos en el otro ganador del Premio Nobel de Literatura, Rudolf Eucken. Pero aquí lo va a hacer de una manera muy específica, aprovechando el relato de la vida de un hombre, de John. Y desde el inicio, todo en la vida de este personaje va a estar impregnado de lo religioso. Jan, sombrío: señor cura, creo que tengo tendencias a convertirme en libre pensador. El cura: caramba, afectuoso: no, hijo mío, no tema eso. Respondo de ello: ¿cómo puede usted suponer semejante cosa? Jan: he cambiado. Antes llevaba una vida religiosa tranquila. Jamás se me hubiera ocurrido reflexionar, discutir. Ahora me dan ganas. Trato de explicarme todo eso y no lo consigo. De modo que tengo ciertas inquietudes. Me gustó encontrar aquí muchas de sus preocupaciones filosóficas porque yo mismo las he tenido. Esas dudas existenciales creo que son propias de nuestro principio de siglo y todavía resultan muy actuales. Sin embargo, el desarrollo de la obra deja un cierto desconcierto, porque a pesar de las dudas planteadas, el desarrollo pudiera decirse que es algo anacrónico y en algunos casos no resultó tan verosímil para mí. Y con ocasión de la vida de este personaje, al introducir otras ocupaciones, va a desarrollar la concepción de Dios desde distintas perspectivas. Aquí nos dice: Jan, por culpa del hospital, piense usted en la opinión que puede tener quien todos los días de su vida, de la mañana a la noche, no tiene otra función que la de inclinarse sobre padecimientos. ¿Qué concepto puede formarse de Dios? Y más adelante: de modo que nunca me han permitido conciliar estas dos afirmaciones. Por una parte, que Dios es la suma de todas las perfecciones, y por otra parte, que este mundo imperfecto es obra suya. En estas discusiones filosóficas se ve la exploración del mejor de los mundos posibles que nos presentaba Leibniz. Sin embargo, al hacerlo mucho más existencialista, él sigue inquiriendo por qué Dios permite el mal, siendo un ser tan misericordioso y perfecto que todo lo puede. Continuando en la vida del personaje, a medida que va adquiriendo conocimientos e investigando sobre sus preocupaciones filosóficas, va a presentar unas conclusiones bastante poderosas, de las cuales comparto con ustedes algunas que yo mismo he reflexionado, aunque parezca algo pedante, pero a lo largo de las lecturas he llegado a conclusiones similares y me gustó mucho encontrar esta. Desde el día en que comprendemos que nuestra facultad razonante no es más que el aporte, a través de las edades, de las experiencias de nuestros antepasados, aporte transmitido a nosotros sin fiscalización por las leyes múltiples y caprichosas de la herencia, no podemos conceder el mismo crédito a las nociones absolutas de la antigua metafísica o de la antigua moral. Pues el transformismo, cuya ley domina todo, domina también la evolución de la conciencia humana. Nos va a compartir toda esa evolución del pensamiento, no solamente desde
todos nuestros ancestros en cómo vamos construyendo nuestra concepción de Dios, sino también en la historia personal, en la particular de cada uno de nosotros, o en el caso específico de este personaje. Pareciera que la obra es más una exposición filosófica inmersa en unos hechos, en una época histórica. Porque incluso aquí también nos presenta otras reflexiones con respecto a la actividad humana, con las cuales podemos hacer referencias con lo que nos presentaba Max Weber en El político y el científico. O incluso con todo el idealismo alemán, donde se destacaba la importancia del arte. Aquí nos dice Crestel: quisiera volver sobre el asunto de el arte por el arte, a propósito del reciente manifiesto de Tolstoy. Demostrar que generalmente se plantea mal. Reivindicar ante todo para el artista el derecho, el deber de no preocuparse de otra cosa cuando se creta que de hacer algo bello, pues la que crea es la emoción desinteresada. Pero me apresuraría a conciliar a unos y otros, probando que lo útil es infaliblemente la consecuencia del móvil estético. El artista no tiene por qué prever, al trabajar, lo que podrá resultar socialmente de su obra. Y es que en este apartado se tocan aspectos tan importantes como el arte por el arte. En esa expresión humana que no debería estar impregnada por la utilidad que la sociedad actual muestra. Pero asimismo, con las críticas que hacíamos a Irene Vallejo con su ensayo del infinito en un junco, aquí pareciera mostrar que la utilidad es una consecuencia que está derivada de todo lo estético. Así como lo presentaba en otra reflexión de los libros de Thomas Kuhn sobre la revolución copernicana, donde él también mostraba que los científicos se adhieren a explicaciones que tienen también alguna característica o cualidad estética, cuya preferencia les invita a abrazar esa explicación. Como lo dije en ese video, tal vez es una intuición que la única forma de representarla o explicarla es con su carácter estético. A Irene le hice todavía muchas más objeciones porque el romanticismo que ella nos presentaba definitivamente quería abrazar incondicionalmente lo estético en detrimento de lo práctico, que es la función principal que tenemos de nuestro cerebro. Preferimos lo simple y práctico que lo estético y complicado. En este caso, yo diría que es también al revés. En vez de que lo útil sea una consecuencia de lo estético, yo diría que lo práctico y lo útil luego se nos muestra armonioso y bello en su cohesión, en su coherencia. Pero es un tema que queda abierto a la discusión. Si les han gustado mis reflexiones y los videos que he realizado, los invito a que le den me gusta, a que se suscriban al canal y compartan en los comentarios sus argumentos, sus ideas y sus reflexiones. A lo largo del desarrollo de la vida del personaje, va a presentar como telón de fondo el caso Dreyfus, un caso conocido en el siglo pasado, pero que tal vez se ha desdibujado. Me gustó encontrar su desarrollo porque nos va a plantear el tema de la justicia alrededor de la política y el periodismo. Y en este pasaje me gusta que logra condensar un poco la situación del caso Dreyfus. Dice así: y yo voy más allá todavía. Supongamos que yo, que os hablo, hubiese formado parte del consejo y supiese que Dreyfus era inocente. Pues bien, señor, sin vacilar, por el bien de la patria, por el orden público, lo hubiera mandado a fusilar como a un perro. Así nos va a presentar toda la preocupación por la justicia y la ética alrededor del caso Dreyfus. Y es que le achacaron a Dreyfus, de ascendencia judía, y junto con el antisemitismo, le achacaron una traición a la patria. Y fue ajusticiado por el Estado
debido a su crimen. Un crimen que en distintos juicios, presentando pruebas y argumentaciones, no logró quedar clara su culpabilidad. Y es que estos dilemas morales siguen siendo todavía muy actuales y vigentes, pues muchos estados, y en especial este antecedente del caso Dreyfus, iba a dar todo el sustento a las actividades desarrolladas por Hitler y el nazismo, pues aprovechando el enemigo y los sentimientos antisemitas, iban a escudar sus actividades de exterminio por razones de Estado, por el bien general, aparente. Y esto me obliga a pensar en todo lo actual. Trump, por ejemplo, coartando libertades a los inmigrantes, encarcelándolos, o incluso en Colombia, donde las famosas ejecuciones extrajudiciales se han denominado como falsos positivos. Y que ahora, con el exterminio de líderes sociales, no sé qué tanto se han disminuido. Ya hacia el final, nos empieza a plantear los dilemas morales de este personaje, ya que nos presenta que nuestro pensamiento va cambiando a medida que vamos pasando de la infancia, la madurez, hasta la vejez, y cómo nuestras convicciones se ven doblegadas por el inflexible destino, por la cercanía de la muerte. Y él va a desarrollar aquí abundantemente esas preocupaciones. Preocupaciones que nuevamente pienso que se pueden relacionar de forma estrecha con la exposición de Rudolf Eucken, pues casi que nos hace abrazar nuevamente la religiosidad para no caer en el nihilismo de un existencialismo ateo. Luz en tono de reproche: le aseguro que si estuviera, como usted, paralizado por la muerte, me obligaría a reaccionar. Somos un fragmento de vida universal, el único quizá que tenga conciencia de sí mismo. Y esa conciencia nos pone en la obligación de vivir lo más que se pueda. Usted, Barois, usted que tanto amaba la vida. Barois con desesperación: pero si la quiero más que nunca, amigo mío. Y eso es precisamente lo que me impide aceptar que pueda acabar. Cuanto más amo la vida, tanto menos me resigno a las condiciones en las cuales hay que vivir. ¿Para qué la conciencia si es para contemplar la nada? Me gustan los espejos que nos presenta la literatura, y destaco este pasaje porque no sé, cuando me vaya acercando a la ancianidad, si mi pensamiento vaya a cambiar con respecto a Dios, con respecto a la religiosidad. Porque como nos lo presenta este autor en esta maravillosa novela, es que nuestros pensamientos van cambiando de acuerdo a toda la química inherente al desarrollo de nuestro ser, al ciclo natural. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean estas maravillosas obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura, que me dejen sus comentarios y se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.